Bien, este es el segundo vídeo del tema 8. Ya hemos hablado sobre la salud de la enfermedad y sus características. Ahora vamos a empezar a hablar de cómo se defiende nuestro organismo. Vamos a hablar de lo que es la defensa del organismo, qué estrategias tiene el cuerpo para evitar infecciones. Vamos a hablar de la inmunidad innata, que se diferencia de la actividad específica en que actúa ante todo, mientras que la actividad específica actúa solo frente a ciertos patógenos. Pero lo vamos a ver en detalle. Bien, cuando un microorganismo intenta entrar en nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Pues que se encuentra con el sistema inmunitario. El sistema inmunitario se define como los mecanismos que nos proporcionan inmunidad, es decir, resistencia a las enfermedades causadas por patógenos. Y a esta respuesta, a cómo actúa el cuerpo frente a la imposible entrada de microorganismos, se le llama respuesta inmunitaria. Hay dos tipos de inmunidad, como os decía al principio, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata la representan las barreras externas de nuestro cuerpo y los fagocitos, que son esas células de aquí, ¿vale?, que ingieren los posibles patógenos, mientras que la inmunidad adquirida está protagonizada por los linfocitos que liberan los anticuerpos, que son unas proteínas que matan a los patógenos. Las vamos a ver en detalle, claro. Entonces, la inmunidad innata nacemos con ella y es inespecífica, es decir, combate cualquier patógeno. Y que se constituye por dos estrategias. Por un lado, las defensas externas y por otro lado, los fagocitos, que son los responsables de la respuesta inflamatoria, porque cuando nos cortamos se nos hincha un poco la zona y está más caliente. Bien, empezamos por las defensas externas. Por un lado, hemos hablado de la maravillosa piel que tenemos, que es prácticamente impermeable para la mayoría de los microorganismos. Recordad que la piel se regenera todo el rato para eliminar bacterias y posibles patógenos que estén alojados en ella. Luego tenemos las mucosas, que es la parte del cuerpo en contacto con el medio externo y con el medio interno. Y en todas las mucosas hay un mucus que impide la fijación de bacterias, ¿vale? Tanto en la nariz, en la saliva con la boca, en las orejas con la cera, tenemos un mucus que evita que las bacterias entren. Luego tenemos las secreciones, como las lágrimas, la saliva, que destruyen o dañan a los patógenos, ¿vale? Por eso es importante tener el ojo humedecido para evitar que coge conjuntivitis. Y luego la flora bacteriana natural. Recordar que en el intestino teníamos un montón de bacterias que viven allí, o bien como comensales o bien como simbiosis, y impiden el desarrollo de patógenos. Es decir, ellas nos ayudan a no coger infecciones y nosotros las damos de comer. ¿Claras las 4 defensas externas? Bastante sencillo, pero hay que sabérselas. Otro proceso diferente son los fagocitos. Los fagocitos son glóbulos blancos de gran tamaño que forman pseudópodos que destruyen los gérmenes. Vale, aquí tenéis el glóbulo blanco. Estos son lo que se llaman los pseudópodos, y aquí hay unas bacterias que intentan transmitirnos una enfermedad. Pues llega el fagocito, las engloba y las digiere. Es muy interesante cómo los fagocitos reaccionan provocando la reacción inflamatoria. ¿Vale? Por ejemplo, en el dibujo vemos cómo nos clavamos una astilla que atraviesa la dermis y la epidermis, y hay un montón de bacterias en todas partes. Entonces, unas de las que hay en esa astilla o en el objeto con el que nos cortemos, se introducen en el cuerpo por la herida. ¿Qué pasa? Aquí identificamos cada cosa en el dibujo, que cuando los organismos patógenos entran en nuestro cuerpo, liberan una serie de sustancias químicas que atraen a los fagocitos. Entonces, los vasos sanguíneos de la zona se dilatan y aumenta la temperatura de la zona para que los fagocitos puedan hacer mejor su trabajo. Los fagocitos aquí les vemos dándose una merienda con las bacterias, y entonces capturan los patógenos, los digieren y se genera el pus. Y ese pus normalmente es el resto de los fagocitos, que normalmente mueren por empacho, porque es por los efectos secundarios de comerse las bacterias. Entonces los restos de los fagocitos con las bacterias digeridas o muertas es lo que forma la pus. ¿Nos queda claro, no? Entran los patógenos, los fagocitos se sienten atraídos por sustancias químicas que segregan, y entonces se dilatan los vasos sanguíneos y aumenta la temperatura de la zona. Los fagocitos se comen a las bacterias y el
muriendo o se van quedando muy degradados, entonces forman el pus, que es lo que queda ahí en las heridas. Seguimos, la inmunidad adquirida pues se desarrolla a lo largo de la vida, al ir tomando contacto con distintos patógenos, y es específica, es decir, tenemos unos linfocitos, unos glóbulos blancos, que aprenden sobre cada tipo de bacteria o virus que provoca una enfermedad. Entonces, los grandes protagonistas de la respuesta inmunitaria adquirida son los linfocitos, que son un tipo de glóbulos blancos que fabrican anticuerpos. Y los anticuerpos son proteínas, son sustancias que nos defienden de los gérmenes. Es como una especie de, como si matáramos a una persona echándole plastilina, se le van pegando anticuerpos y la pobre bacteria ya no puede hacer intercambio de sustancias y acaba muriendo. Y hay varios procesos. Entre ellos está la respuesta humoral, que es la que vamos a estudiar este año, que puede ser de dos tipos: primaria o secundaria. Bien, vamos a ver la respuesta humoral primaria. Se produce cuando nuestro cuerpo se encuentra por primera vez con un patógeno. Este es el mismo dibujo que tenéis en el libro. Vamos a ir explicando un poquito más. Lo primero es la activación. Los linfocitos B detectan el patógeno y se activan para luchar contra él. Esto suele tardar varios días, por eso cuando decimos estás incubando algo y esto produce que la primera vez se desarrolle la enfermedad. Entonces, llegan los patógenos, los linfocitos B ven que están haciendo algo inadecuado en nuestro cuerpo y se activan para luchar contra él. Vale, una vez que están activados empiezan a multiplicarse por división celular y empiezan a fabricar los anticuerpos. Hemos dicho que son esas proteínas que se adhieren al patógeno y lo destruyen. Y una vez que hemos aprendido qué anticuerpos son los que matan ese patógeno, el linfocito genera una especie de memoria, ¿vale? Ese linfocito va a saber cómo ganar ese patógeno la próxima vez que se lo encuentre. Repito de forma de resumen: primero detectamos que hay un patógeno y activamos los linfocitos, luego los linfocitos se multiplican y producen los anticuerpos para ganar ese patógeno, y por último, una vez ganado el patógeno, nuestros linfocitos ya saben lo que hay y ya saben qué hacer la próxima vez que se encuentren con ese patógeno. Seguimos con la inmunidad adquirida, pero ahora vamos a hablar de la respuesta humoral secundaria. Se produce cuando nos encontramos por segunda vez y posteriores con el mismo patógeno. Entonces, como veis aquí en el dibujo, este linfocito que actuó contra la primera invasión es el que va a ser el protagonista en esta respuesta humoral secundaria. Lo primero es que, como el linfocito tiene memoria, reconoce enseguida el patógeno, se activa y se empieza a dividir rápidamente. Y como no tenemos esa fase de descubrir cómo ganar al patógeno, se acorta mucho el tiempo para producir anticuerpos que se producen de forma masiva y destruyen eficazmente al patógeno. ¿Qué conseguimos con esto? Que los linfocitos con memoria evitan que se desarrolle la enfermedad, es decir, ya somos inmunes. La inmunidad en nuestro cuerpo nos la proporcionan los linfocitos B con memoria, que van a reconocer enseguida al patógeno que produce una cierta enfermedad, por ejemplo la varicela, pues la van a reconocer y entonces le atacan, le destruyen y evitamos que se desarrolle la enfermedad porque la reacción de nuestro sistema inmunitario es muy rápida. Esto sería perfecto, pero hay un pequeño problema. Por un lado, cuando tenemos linfocitos sensibilizados en algunas enfermedades como el sarampión o la hepatitis, perduran toda la vida y guardan la memoria inmunitaria. Es decir, siempre van a reconocer al patógeno y siempre va a haber un desarrollo rápido de la defensa para evitar que se desarrolle la enfermedad. Entonces somos inmunes de forma natural. Y cada vez que nos encontremos con este mismo patógeno, la respuesta va a ser muy rápida y no se produce la enfermedad. Sin embargo, en otras enfermedades como la gripe, lo que pasa es que el patógeno cambia. La gripe todos los años es distinta. El virus de la gripe es muy mutagénico y cada año es un virus prácticamente distinto. Entonces, que nuestros linfocitos B, por mucho que les hayan ganado, no son reconocidos, no reconocen estos nuevos virus y entonces no somos inmunes. Le toca al cuerpo otra vez volver a aprender cómo ganar a ese virus específico de la gripe. ¿Veis la diferencia, no? Algunas enfermedades
conseguimos ser inmunes de forma natural, pero otras, como la gripe, que es el mejor ejemplo, al final la podemos tener cada año porque los linfocitos sensibilizados no valen de un año para otro. Bueno, pues ¿qué es importante conocer de este tema? Por un lado, los tipos de inmunidad que desarrolla el sistema inmunitario, la innata y la adquirida. Recordar, innata las defensas externas, los fagocitos, la específica adquirida, los linfocitos. Por otro lado, el papel del fagocito es la respuesta inmunitaria inespecífica, es decir, cómo actúan cuando intentan invadirnos una serie de patógenos. Luego, conocer la inmunidad adquirida y específica, qué hacen los linfocitos, cómo desarrollan los anticuerpos. Y por último, entender qué ocurre en las respuestas humorales primarias y secundarias.